Buenas noches a todas y a todos. En este video continuamos con esta suerte de ciclo que tiene por título Subjetividad y Neoliberalismo, y en donde continuamos también con la lectura del filósofo coreano Byung-Chul Han. En la última parte del texto acerca de la crisis de la libertad, que es el primer capítulo de su libro Psicopolítica, Byung-Chul Han va a decir algunas cosas que son muy interesantes y bueno, que estuvimos debatiendo también en el Ateneo Néstor Kirchner. Nosotros estuvimos viendo, ¿no?, que Byung-Chul Han habla del neoliberalismo como régimen neoliberal y al mismo tiempo habla de que dice que este régimen neoliberal significa la dictadura del capital, en donde todos nos convertimos en empresarios de nosotros mismos y al mismo tiempo en empleados de nosotros. En este sentido, Han ve también el mundo como la transformación de un gran sistema de mercancías. Esto igualmente lo podemos ya encontrar en Marx, en Lukács, pero bueno, seguimos con Han. Muy interesante que esta transformación de este dominio que se da de la forma mercancía durante el régimen neoliberal, que es la dictadura del capital, hace que los ciudadanos se conviertan en consumidores. Claro, es muy fuerte esto. Ser ciudadano implica comprenderse a sí mismo en el régimen neoliberal como consumidores. En este sentido, va a decir Han, lo voy a parafrasear, hay una abolición de la política. ¿Qué pasa con el universo político en esta dictadura del capital, en donde o somos productores o somos consumidores? En realidad somos las dos cosas, no se da esta suerte de esquizofrenia, lo digo no en un sentido psiquiátrico clínico, sino para que se me entienda como esta dualidad, ¿no? Somos amos y esclavos de nosotros mismos. Esta conversión del ciudadano en consumidor tiene como contrapartida la despolitización de la sociedad. ¿Qué va a decir Han? Y que podemos pensar a partir de esto. Esta conversión del ciudadano en consumidor hace que el ciudadano se convierta en espectador de algo llamado política. ¿Y qué es la política para este sentido común que parece atravesar a las sociedades contemporáneas en este régimen neoliberal? La política es aquello que hacen los funcionarios públicos. Digo, ya no es pensar la política en su sentido tradicional como una construcción colectiva. Pensemos algo que dice Aristóteles, ¿no?, allá hace 2500 años. Dice, el hombre es un animal político. Es decir, todos nosotros somos, en tanto seres humanos, políticos. Sin embargo, en el sentido común, lo que impera es que se denomina políticos a los funcionarios públicos. No hay una comprensión de nosotros como seres políticos, seres en los cuales en parte está el destino de nuestras sociedades. Fíjense incluso que entonces este ciudadano devenido en consumidor se vuelve un espectador de aquello que hacen los llamados políticos. Bueno, fíjense incluso en la aparición del llamado anarcolibertarianismo, yo diría anarcocapitalismo neofascista, que se comienza a hablar de casta política.
E incluso ya hace unos años atrás, ¿no? Viene hablándose de clase política. La idea de clase política no tiene ningún sentido, ¿no? Desde una posición marxista, las clases son, sean en el ámbito de la sociedad civil, en donde se trata de clases sociales, ¿no? Es decir, proletarios, burgueses, etc. No habría algo así como clase política. Cuando dentro del pensamiento clásico no puede haber clase política porque existir de manera humana es existir de manera política. Bien, esta despolitización nos convierte en espectadores de aquello que es como una suerte de entretenimiento, la política. Nos escandalizamos, lo dice explícitamente, hay una cultura del escándalo, en donde podemos, bueno, esto se ve, vemos un programa supuestamente de análisis político y no se habla de política, se habla de aquello que hacen los funcionarios públicos, lo que ocupan roles en la función pública. No se habla de políticas económicas, de políticas de derechos humanos, sino de aquello que habla, que hacen que se dedican a esta función. Ahora bien, en este sentido, Hunt va a señalar que la conversión del ciudadano en consumidor lo vuelve un espectador de la política y que tiene como relación esencial con la dirigencia política el sentido de la queja, ¿no? Y ahí surge ahí podemos ver uno de los fundamentos existenciales de la antipolítica, en donde se quejan de que son todos iguales, o la cultura del escándalo, como el presidente o la presidenta o tal diputado hizo tal cosa en su vida privada. Es esta cultura del escándalo, la del show, la que termina por disolver, parece muy pesimista el planteo de Hunt, pero bueno, me parece que es interesante, disolver la posibilidad de la política, porque el ciudadano ya no se comprende como un sujeto político, como un sujeto en cuya propia definición está lo político. Y digo esto, ¿no? La palabra ciudadano proviene del latín, de la civitas romana. Esta civitas romana es, en cierta medida, la traducción al latín del polites griego, del ser político griego. Es decir, la ciudadanía es la política, es el ser ciudadano, es ser un ser político, ¿no? Incluso fíjense en cuando se dice, y esto forma parte del sentido común, ¿no? Yo soy ciudadano porque pago mis impuestos. No tiene que ver el ser ciudadano con pagar o no los impuestos. Ahí ya estamos dentro del ámbito, ese discurso ya nos coloca dentro del ámbito de la mercantilización de la vida, como si se pagara para tener derechos, ¿no? Se pagara para ser ciudadano, como que habría una relación entre como se habría una relación entre el dinero y nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos por el simple hecho de estar dentro de una comunidad, dentro de una democracia, etc., ¿no? Por ser sujetos de derecho. Eso nos convierte en ciudadanos. Y ser sujetos de derecho no está ligado al pago de un impuesto o a la posesión de una propiedad privada, etc. Ahora bien, me parece bastante interesante esto que dice Hunt y cómo lo podemos pensar en torno a nuestra realidad y a nuestra situación. La desmaterialización del universo político en este sentido clásico, que es el que manejamos todos los que de una forma u otra nos podemos considerar como militantes,
este sentido de la política como construcción colectiva, como el involucramiento en la cosa pública, en términos que lo pensaría un latino, frente a esa idea desaparece para, claro, este individualismo propio del régimen neoliberal hace que eso se extinga. Y cuando se habla de política, se habla en estos términos, aquellos que hacen una suerte de casta. Y es falaz eso, no tiene una argumentación. Por un lado, cuando se habla de casta, ya lo dije, de casta o de clase política, eso se hablaba antes, ¿no? Podemos pensar, si hablamos de clases sociales, hablamos de Marx, podemos hablar de Marx, del marxismo. No existe algo así como una clase política. Y por otro lado, remontándonos a la antigüedad, la política no es algo de una clase, sino que es de todos nosotros. Bien, esto es todo por hoy. Buenas noches a todas y a todos.